Muy buen día, colegas, y bienvenidos a esta segunda parte del tutorial para la redacción de preguntas de opción múltiple. Quiero recordarles que este tutorial es una traducción de la información publicada por el National Board of Medical Examiners, que se puede encontrar en la página web que se describe en la pantalla en la sección Workshops Access the Tutorial. Las preguntas de opción múltiple pueden ser diseñadas para evaluar la memoria, pero también nos sirven para evaluar un procesamiento cognitivo cada vez más complejo. La taxonomía de Bloom es un esquema para describir los niveles de procesamiento cognitivo cuando existe un nuevo aprendizaje. Cada uno es más profundo que el precedente. Por ejemplo, se esperaría que un estudiante de medicina en sus primeros semestres entienda y recuerde la anatomía cardiovascular. Sin embargo, todavía tendrá que aprender en un futuro a analizar y evaluar un ritmo de un electrocardiograma. En algunos escenarios puede ser complejo distinguir entre recordar y entender o entre analizar y evaluar. Por tanto, una aproximación más práctica puede ser considerar el recordar y entender como un proceso de memorización y el aplicar, analizar y evaluar como un proceso de aplicación. El proceso de crear no es evaluable con preguntas de opción múltiple. Un ejemplo de una pregunta para evaluar la memoria podría ser: ¿cuál de los siguientes microorganismos estaría en relación con una disentería? Norovirus, Yersinia enterocolítica, Bacillus cereus, Vibrio cholerae. Una pregunta que evalúa la aplicación del conocimiento podría ser: un hombre de 25 años acude al servicio de urgencias refiriendo náusea y vómito por 6 ocasiones desde hace 72 horas. Se acompaña de deposiciones diarreicas de escaso volumen con sangre y dolor abdominal tipo cólico y difuso. No refiere antecedentes patológicos. Menciona que hace 3 días regresó de un viaje desde una zona rural que no contaba con agua potable. Al examen físico, tensión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca 106, frecuencia respiratoria 19, temperatura 38.5, saturación del 94%, mucosa oral seca, dolor difuso a la palpación, sin signos de peritonismo. ¿Cuál de las siguientes es el agente etiológico más probable? En esta pregunta, la aplicación del conocimiento involucra la interpretación de la información y la identificación de un problema, y luego caracterizar el problema. Por ejemplo, un paciente adulto joven no inmunocomprometido con diarrea aguda sanguinolenta y fiebre. El estudiante luego asociará esta caracterización con sus conocimientos para buscar una solución plausible. Las partes de una viñeta clínica pueden ser la edad y el sexo, el lugar de cuidado, el síntoma cardinal, la duración de estos síntomas, antecedentes personales y familiares, hallazgos del examen físico, estudios diagnósticos, tratamiento inicial, hallazgos subsecuentes, entre otros. Es poco probable que encontremos una pregunta que tenga todos los ítems, pero al menos debe incluir 4 o 5 de estos. Por ejemplo, en nuestra pregunta, al menos hay 6 de estas partes. Si bien es cierto, las preguntas que evalúan la memoria son más frecuentes en las ciencias básicas, como la anatomía, la bioquímica, entre otras, también podemos usar preguntas de aplicación tomando en consideración las ciencias básicas y clínicas para resolver problemas de la vida real. En el video anterior habíamos comentado los errores más frecuentes para redactar las preguntas de opción múltiple y ahora resumiremos puntos importantes para no olvidar cuando redactemos nuestras preguntas. Primero, en cuanto a la viñeta clínica. La viñeta clínica debe tener la información para responder la pregunta de forma correcta. No se trata, sin embargo, de hacer una historia clínica más corta. Deben ser redactadas además de forma objetiva. No se trata de que el estudiante haga un ejercicio de interpretación de redacción para lo que el profesor quiere decir con la pregunta, sino más bien que sea redactada también de forma objetiva, que sea fácil de leer y que se requiera la interpretación de la información, más no de la redacción para presentar esa información. Una viñeta clínica bien diseñada debe poder responderse ocultando los distractores.
solo una opción debe ser indiscutiblemente más correcta. Abordemos ahora los puntos importantes para la pregunta de la viñeta. Se recomienda que la pregunta no se redacte como una instrucción. Por ejemplo, evitar las palabras indique, señale o seleccione. Es mejor plantearlas como una pregunta. La pregunta debe cubrir además un solo aspecto a la vez. Por ejemplo, ¿cuáles son los exámenes? Sería una pregunta errónea. La pregunta correcta es ¿cuál es el examen? De igual modo, recordemos que es importante preguntar acerca de tratamiento, por ejemplo, y no de tratamiento y diagnóstico. O es importante preguntar solo acerca del diagnóstico y no del diagnóstico y el pronóstico. Un solo aspecto a la vez es más fácil de responder y también de evaluar. La pregunta debe estar redactada además como una afirmación positiva, evitando las dobles negaciones, por supuesto. En este ejemplo, ¿cuál es el enunciado incorrecto? Está redactado como una afirmación negativa. Es mejor ¿cuál es el enunciado correcto? Otra pregunta adecuada sería ¿cuál corresponde a? Si se trata de un enunciado redactado como una proposición negativa, estas podrían ser usadas en el contexto de una contraindicación, un efecto secundario o deleterio. Por ejemplo, ¿cuándo no estaría indicado? Es una forma correcta para una pregunta con una proposición negativa. O, ¿cuál de los siguientes no corresponde a un efecto secundario de? Por último, hablemos de los puntos importantes de los distractores. Todos los distractores deben ser plausibles, sin opciones obviamente incorrectas. Se debe evitar colocar verbos en infinitivo. Por ejemplo, entre las opciones de los distractores, evitar las palabras realizar, administrar, entre otras. Se debe evitar repetir innecesariamente palabras en los distractores. Por ejemplo, se evidencia una onda T picuda. B. Se evidencia la prolongación del segmento PR. C. Se evidencia la disminución del intervalo QT. Las palabras se evidencia podrían formar parte de la pregunta para evitar repetir información innecesariamente. Los distractores además no deben ser extensos y evitamos poner conceptos o principios como opciones de distractores. Si hay distractores extensos, deberíamos más bien preguntarnos si es mejor redactar con cada distractor una pregunta de verdadero o falso. Evite distractores que incrementen de forma innecesaria la complejidad de la pregunta. Tipo de distractores innecesariamente complejos podrían ser las opciones A y B son correctas, A y D son correctas. Recordemos que los distractores deben ser muy puntuales, objetivos y de fácil lectura. La respuesta correcta y los distractores deben ser plausibles y deben comprenderse en la primera lectura. Agradezco el tiempo que han dedicado a ver este video y seguimos avanzando para mejorar la calidad de nuestras evaluaciones. Una excelente semana.